¿Cómo están, amigos? Somos la Academia Ingenio y seguimos resolviendo los exámenes pasados. En esta ocasión resolveremos el examen de admisión a la Facultad de Ingeniería de la UMSA en la gestión 2 del 2026. El problema es de química. Vamos con el problema. Dice: un ingeniero automotriz desea preparar un combustible alternativo mezclando dos componentes: 3,5 litros de gasolina comercial con una densidad de 0,72 gramos sobre mililitro y 650 mililitros de etanol anhidro. Ya, ahí tienes la fórmula, que es carbono 2, hidrógeno 5, OH, y entre paréntesis te dice de que todo ese compuesto es solamente alcohol, ¿listo? Con una densidad relativa de 0,789. Y finalmente nos indica que, asumiendo que los volúmenes son aditivos, calcular, inciso A, el porcentaje en masa del etanol en el combustible final. Inciso B, calcular la densidad relativa de la mezcla. ¿Listo? Entonces vamos analizando un poquito los datos y vamos a decir de esta forma. Aquí nos menciona de que la gasolina especial tiene un volumen, o sea que tiene un espacio de 3,5 litros, ¿listo? Ahora, esos litros lo vamos a llevar a mililitros, como multiplicándole por 1000. 3,5 por 1000, el resultado sería 3500 mililitros, ¿listo? Ahora, ¿por qué lo estamos llevando a mililitros? Es solamente para que esté el volumen de la gasolina comercial en la misma unidad que el volumen del etanol anhidro, ¿listo? ¿Está? El volumen del metanol anhidro es de 650 mililitros, ¿listo? Ahora, por otra parte, nos da la densidad de la gasolina comercial y nos dice que es de 0,72 gramos dividido entre mililitro. Y por otra parte también nos da la densidad relativa, eso tiene que estar claro, la densidad relativa del etanol anhidro, que es 0,789. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la densidad absoluta y la densidad relativa? Y como te podrás dar cuenta en los datos que están con color negro, dices de que la densidad absoluta de la gasolina comercial tiene sus unidades, las cuales son gramo dividido entre mililitro, en tanto que la densidad relativa, que en este caso es del etanol anhidro, no tiene unidades. Es por eso que ahí solamente ves al 0,789, ¿listo? Ahora, para que esté esa densidad relativa en las unidades que está la gasolina comercial, vamos a usar una fórmula que la vamos a explicar luego, y el resultado te daría que es 0,789 gramos dividido entre mililitros, ¿listo? Pero esto lo vamos a explicar ya al resolver el ejercicio. Por otra parte, tienes que darte cuenta de que el problema te indica de que tienes a un recipiente, por ejemplo aquí a un matraz, y en este matraz tienes a una determinada sustancia, que sería esta sustancia de aquí. Pero esta sustancia de aquí es el resultado de haber mezclado la gasolina comercial y el etanol anhidro, ¿listo? Entonces te tienes que dar cuenta de que en esta parte están mezclados los dos componentes, ¿listo? Y la mezcla de estos dos componentes me da el resultado final, que sería el combustible alternativo, ya que simplemente le vamos a llamar mezcla. Por otra parte, para este ejercicio no es necesario saber la fórmula química, ya, pero por alguna razón nos las están dando. Y finalmente, aquí cuando dice de que los volúmenes son aditivos, lo que te está diciendo es de que los espacios o los volúmenes, como quieras llamarle, de la gasolina comercial y del etanol anhidro sí se pueden sumar. Eso es lo que quiere decir que los volúmenes sean aditivos, ¿ya? Por otra parte, también es bueno que te des cuenta de que el alcohol es al 100%. O sea, ¿qué te está diciendo cuando te mencionas de que el alcohol está al 100%? Te está diciendo de que es alcohol puro, que no está mezclado con otro componente como ser agua, ¿listo? Pero ahí tienes alcohol puro. Entonces lo que vamos a hacer es esto: vamos a calcular primero la masa de gasolina comercial, ¿listo? Y para eso vamos a usar factores de conversión. Vamos a decir ahí que tenemos a la masa de gasolina comercial y vamos a decir de que eso es de 3,5 litros, ¿listo? Entonces lo primero que estamos haciendo es
estamos usando el factor de conversión y vamos a decir de que decir 1 litro es lo mismo que decir 1000 mililitros. ¿Listo? Ahí está el factor de conversión. ¿Listo? Ahora vamos a usar la densidad y decimos que decir 1 mililitro es lo mismo que decir 0,72 gramos. ¿Listo? Entonces date cuenta de que este dato del 3,5 te lo está dando el problema. Este dato de aquí de 1 litro tiene 1000 mililitros. Lo tienes que saber de memoria, ya que nunca te van a dar este dato. Y finalmente que este tercer dato es el dato de la densidad que te está dando el problema. ¿Listo? Entonces metes todo eso en tu calculadora y el resultado va a ser de 2520 gramos. ¿Listo? Esta masa de aquí es la masa de únicamente la gasolina comercial. ¿Listo? Eso es lo que tiene de masa únicamente la gasolina comercial. Pero tenemos al otro componente, ¿no ve? Y el otro componente es el etanol anhidro. Entonces vamos a calcular su masa. Y decimos ahí que la masa de etanol anhidro es igual a 650 mililitros. ¿Listo? Y directamente ya usamos la densidad que nos están dando, que sería decir 1 mililitro es igual a 0,789 gramos, ¿no ve? Que es la densidad que hemos colocado aquí en los datos, pero está con color rojo porque lo que nos estaban dando simplemente era la densidad relativa. ¿Listo? Entonces lo hemos convertido a densidad absoluta para tener las unidades. Ya, entonces metes eso a tu calculadora y el resultado es de 512,85 gramos. ¿Listo? Ahora, como te están pidiendo el porcentaje en masa, usas la fórmula de porcentaje y dices que el porcentaje en masa del etanol anhidro sería igual a colocar en la parte de arriba solamente a la masa del etanol anhidro, y eso hay que dividirlo entre la masa de la mezcla. Pero como la mezcla está siendo formada por dos componentes, en este caso el metanol anhidro y la gasolina comercial, entonces para la masa de la mezcla tienes que hacer la suma de esas dos masas. ¿Listo? Y finalmente a todo esto hay que multiplicarle por 100%, y esa es la fórmula de porcentaje en masa. ¿Listo? Entonces ahí tenemos a todos los datos, simplemente hacemos el reemplazo, decimos que la masa de etanol anhidro es de 512,85 gramos dividido entre la masa de etanol anhidro, que sería 512,85, más la masa de gasolina comercial, que sería de 2520 gramos, ¿ya? Y todo esto estaría siendo multiplicado por el 100%. Entonces metes eso a tu calculadora y vas a ver que el resultado que te da es de 16,91%, ¿ya? Y esa sería la respuesta al inciso A. Súper facilito, súper sencillito, tienes que aprender esto del porcentaje. ¿Listo? Ahí estamos. Ahora vamos con el inciso B. Dice calcular la densidad relativa de la mezcla. ¿Listo? Entonces ahí decimos, primero calculamos la densidad absoluta. ¿Por qué se calcula primero la densidad absoluta? Porque en todos los ejercicios siempre vamos a tener alguna unidad, ¿ya? Entonces con estos cálculos vas a calcular tu densidad que va a tener la unidad que estás usando, y por eso se llama densidad absoluta. ¿Listo? Entonces ahí vamos a decir de que la densidad de la mezcla sería igual a colocar la masa de la mezcla y dividirlo entre el volumen de la mezcla. ¿Listo? Pero aquí decimos, ¿no?, de que la masa de la mezcla es simplemente la suma de las dos masas de cada componente, dividido entre que el volumen de la mezcla sería igual a la suma de los volúmenes de cada componente, ya que el problema te dice de que los volúmenes son aditivos. Entonces es por esa razón de que sí se los puede sumar. ¿Listo? Así estamos claros, ¿no ve? Ahora vamos a hacer el reemplazo de los datos ahí y vamos a decir, ¿no?, que la densidad de la mezcla sería igual a 512,85 gramos más 2520 gramos, que sería la suma de las dos masas. Todo eso estaría siendo dividido entre 650 mililitros más 3500 mililitros. ¿Listo? Si metes eso a tu calculadora, el resultado que vas a tener es de 0,73 gramos dividido entre mililitro. Pero te tienes que dar cuenta de que si bien has calculado la densidad,
esta densidad tiene unidades, que en este caso es la unidad de masa, que es gramo, y la unidad de volumen, que es mililitro. Y es por eso que se llama densidad absoluta, pero a ti no te están pidiendo la absoluta, te están pidiendo la relativa. Y lo que tienes que hacer es, tienes que usar esta siguiente fórmula, que decimos que la densidad relativa de la mezcla sería igual a, colocas arriba a solamente la densidad de la mezcla dividido entre la densidad del agua. ¿Listo? Ahora, aquí hay algunas personas que preguntan, ¿y por qué se coloca la densidad del agua? Y la respuesta es porque tu sustancia está en estado líquido o tal vez está en estado sólido. ¿Listo? Cuando tienes a líquidos y a sólidos, en el denominador tienes que colocar la densidad del agua. Pero si es que tuvieras algún gas y tienes que calcular la densidad relativa, en la parte de abajo colocas a la densidad del aire. Ya, esto es para gases, ¿listo? Ahí está. Entonces ahí decimos que la densidad relativa de la mezcla sería igual a la densidad absoluta que hemos conseguido, que es de 0,73 gramos dividido entre mililitro, y eso lo divides entre la densidad del agua, que tienes que saberla de memoria, ya que nunca te van a dar la densidad del agua, que es de 1 gramo dividido entre mililitro, ¿listo? Entonces haces esta operación en tu cabeza y dices 0,73 dividido entre 1 es 0,73. Y finalmente dices de que gramo dividido entre mililitro de arriba con gramo dividido entre mililitro de abajo se anulan o se pierden y solamente te queda el número, que sería 0,73. Ahora, como solamente te está quedando el número sin ninguna unidad, es por eso de que dices de que esta es la densidad relativa que te están pidiendo. ¿Listo? Entonces bien facilito, ¿no? Tienes que darte cuenta de que es solamente lo que hemos practicado en curso. ¿Listo? Entonces tienes que seguir practicando. Ahora, no te olvides de suscribirte y compartir para que sigamos siendo los mejores.